A la mañana siguiente, Petru despertó con una furia incontrolable. Se abalanzó sobre Ramona, la golpeó, destrozó muebles, rompió la ventana delantera. Su rabia era incontenible. Los gritos despertaron a los vecinos, que llegaron corriendo y lograron sujetarlo hasta que apareció el jefe del barrio. Hola y bienvenidos a nuestro canal. Hoy tenemos una historia real que te pondrá los pelos de punta. Nos transportamos a Rumanía, empezando en la ciudad de Brila antes de movernos a Galati. Es un relato con muchos giros inesperados, pero te aseguro que cada detalle vale la pena. Cuanto más avances, más atrapado quedarás en esta trama llena de misterio. Y ojo, porque cuando una historia involucra a abuelas, ya sabes que algo impactante está por venir, algo que te dejará sin palabras. Así que, ¿cuál es la verdad detrás de este caso? Vamos a descubrirlo juntos. Antes de meternos de lleno en la historia, no olvides darle me gusta, dejar tu comentario y suscribirte al canal. Y si esta historia te engancha, compártela con tus amigos para que también la disfruten. Dicho esto, vamos al grano. Te presentamos a Ramona, una mujer nacida en 1964 y madre de 2 hijos. Su esposo, Ciprian, era un excomandante del ejército con múltiples propiedades y extensas tierras en toda Rumanía. Gracias a sus diversas fuentes de ingresos, la familia llevaba una vida bastante cómoda. Su hija mayor, Bianca, trabajaba como enfermera y aún vivía con sus padres, mientras que el hijo menor residía en Busuu. Pero retrocedamos un poco. Ramona no fue la primera esposa de Ciprian. Se conocieron en un momento difícil para él, tras la muerte de su primera esposa. En aquel entonces, Ramona trabajaba como acompañante en un hotel de Busuu, justo cuando Ciprian estaba de paso por la ciudad. Al notar la riqueza de él, Ramona no perdió la oportunidad y lo persiguió con determinación. Finalmente, Ciprian cayó en sus encantos, y en 2002, se casaron. Así fue como Ramona se convirtió en la madrastra de Bianca y su hermano. Su relación no estuvo libre de conflictos. Ramona y los niños chocaban con frecuencia, pero con el tiempo, las cosas se calmaron. Sobre todo cuando ella entendió que Ciprian planeaba dejarle una herencia significativa tanto a ella como a sus hijos. Cuando Ciprian falleció en 2011, Ramona heredó el 30% de las tierras de la plantación. En cuanto a la gran casa familiar, Ciprian dejó estipulado que se dividiera en 3 partes, una para Ramona y otra para cada uno de sus hijos. Su último deseo era que la familia se mantuviera unida en la casa, conservando los recuerdos que habían construido allí. En honor a esa petición, Bianca se quedó viviendo con su madrastra, y la familia siguió adelante. En 2014, Bianca se casó con Rers, un hombre 2 años menor que ella. La pareja se mudó con Ramona y, 1 año después, nació su primer hijo. La llegada del bebé lo cambió todo para Ramona. Pasó de ser una mujer sociable, que solía salir con sus jóvenes amigos artistas, a estar completamente dedicada a su nieto. Mientras Bianca y Rers trabajaban, ella se hacía cargo del niño con la ayuda de una niñera. Con el tiempo, la familia creció aún más. El hermano de Bianca, que vivía en Busuu, también se casó y tuvo 2 hijos. Ramona estaba encantada, ya que nunca había tenido hijos biológicos debido a los anticonceptivos que usó durante sus años como trabajadora sexual. Ahora, con 3 nietos, sentía que su vida estaba completa. En marzo de 2018, gracias a las redes sociales, Ramona se reencontró con su amiga de la infancia, Sorina. Pasaron horas poniéndose al día y compartiendo recuerdos, reavivando la conexión que tenían de jóvenes. Un poco de contexto sobre Sorina. Su vida siempre fue un poco diferente a la del resto de las amigas de Ramona. Nació hombre, pero con el tiempo hizo la transición a mujer y se dedicó al mundo del arte. A sus 53 años, se ganaba la vida vendiendo ropa de segunda mano. El reencuentro fue emocionante y, en medio de sus conversaciones, Ramona le confesó algo: extrañaba la compañía masculina. Desde que Ciprian había fallecido, sentía que le faltaba alguien que la abrazara, la cuidara y la hiciera sentir deseada. Había intentado conocer hombres en redes sociales, pero la experiencia había sido desalentadora. La mayoría la ignoraban, otros la rechazaban sin rodeos y algunos incluso la insultaban. Sorina, con su estilo directo, le dio un consejo. Los hombres en internet son así. Te rechazan por mensaje, pero si te conocen en persona y la cosa se calienta, cambian de opinión. Entonces,
Le sugirió a Ramona que creara un perfil falso con la foto de una mujer joven y atractiva. Si la conversación fluye y terminan conociéndose, siempre puedes inventar una excusa por la foto, dijo Sorina con picardía. Ramona aceptó la idea y creó su perfil con la imagen de una joven despampanante. No tardó en conectar con Adrien, un hombre de 31 años que parecía encajar perfectamente con sus gustos. Tras varios días de mensajes, quedaron en verse en abril de 2018 en un hotel, con Sorina acompañándola como apoyo. Pero lo que ocurrió en ese encuentro fue completamente inesperado. Resultó que ambos habían usado fotos falsas. Adrien no era el empleado de banco que decía ser. En realidad, vendía camisetas y sandalias en el mercado. Y Ramona, bueno, estaba lejos de la imagen juvenil que había mostrado en su perfil. A pesar del enfado y la decepción inicial, Sorina decidió intervenir con unos consejos bastante prácticos. Bueno, ya estáis aquí, y está claro que los dos teníais ciertas expectativas. ¿Por qué no seguir adelante y disfrutar del momento? Después de dudarlo un poco, Ramona y Adrien aceptaron. Terminaron pasando casi 2 horas juntos en la habitación del hotel, mientras Sorina esperaba pacientemente en el vestíbulo. Al día siguiente, Adrien no paraba de enviarle mensajes a Ramona, pidiéndole que se volvieran a ver. Pero ella ya no estaba interesada. Sin embargo, algo había cambiado en Ramona. Esa experiencia le dio un subidón de confianza enorme. Se dio cuenta de que, incluso siendo mayor, los hombres más jóvenes podían encontrarla atractiva y deseable. Quizás la foto que subí no era la mejor, pensó, pero en persona, mi encanto es innegable. Cambiando de tema, cuando la pandemia llegó en 2020, la familia de Bianca la pasó bastante mal. Su marido, Rers, perdió su trabajo en abril, lo que obligó a Bianca a esforzarse el doble para mantener a flote la economía familiar. Aunque tenían algunos ahorros de una herencia, necesitaban ingresos fijos. Así que, cuando le ofrecieron un puesto temporal en el Hospital General de Busu para ayudar con la oleada de pacientes por la pandemia, Bianca no lo dudó. Eso significaba dejar a su hijo de 5 años en casa con Rers, quien lo cuidaba junto con su suegra, Ramona. Al principio, todo parecía normal. Pero después de un mes más o menos de la ausencia de Bianca, Rers empezó a notar algo raro en el comportamiento de Ramona. Ella se volvió demasiado amigable, siempre sonriendo y coqueteando, buscando cualquier excusa para tocarlo cuando pasaba por la cocina o le alcanzaba algo. Al principio, Rers lo ignoró, pensando que quizás no tenía malas intenciones. Pero con el tiempo, su comportamiento se volvió más descarado. Por ejemplo, si Ramona estaba bebiendo de un vaso, agarraba el de Rers y metía la lengua dentro como si fuera una broma. En las noches de tormenta, entraba en su habitación, diciendo que le daba miedo el trueno, y se abrazaba a él, argumentando que hacía demasiado frío para estar sola. Rers, cada vez más incómodo, decidió contarle a Bianca sobre el extraño comportamiento de su madre durante una de sus llamadas. Bianca se sorprendió y no tardó en confrontar a Ramona, advirtiéndole que parara. Pero Ramona lo negó todo, diciendo que eran cosas sin importancia y que no tenía mala intención. Ofendida por la acusación, llamó a Rers hipócrita y chivato. Al día siguiente, Ramona le dio el tratamiento del silencio, ignorando incluso a su nieto cuando intentaba interactuar con ella. Rers se sentía cada vez más atrapado en una situación incómoda. A pesar de sus esfuerzos por evitarla, el comportamiento de Ramona no hacía más que empeorar. Ella se olvidaba convenientemente de llevar una toalla después de ducharse y caminaba hacia su habitación con poca ropa. A veces, llevaba un camisón tan fino que casi se veía todo, dejando poco a la imaginación. Además, siempre se las arreglaba para rozarlo intencionalmente cada vez que se cruzaban en la cocina o el salón. Rers no caía en sus intentos, pero Ramona estaba decidida. Frustrada por su falta de respuesta, acudió a su amiga Sorina en busca de consejo. Le preguntó directamente cómo podía seducir a su yerno. Ramona solo tenía una cosa en mente: encontrar la manera de llevar a Rers a su cama. La noche del 13 de junio de 2020, Sorina y Ramona pusieron somníferos en la comida de Rers, dejándolo aturdido y con dificultades para mantenerse despierto. Aunque estaba mareado y desorientado, Rers logró resistirse a sus insinuaciones, luchando contra ellas a pesar de su debilidad. En medio del caos, Sorina agarró una barra de hierro y lo golpeó, dejándolo inconsciente. Lo que pasó después fue algo impensable. Ramona llevó a cabo sus despreciables intenciones con la ayuda de Sorina. A la mañana siguiente,
Rers despertó con una sensación de horror que lo paralizó por unos segundos. Apenas pudo reaccionar, agarró el teléfono y llamó a Bianca. Se lo contó todo, sin omitir ni un solo detalle. Bianca, al principio, no podía creer lo que estaba escuchando. Su mente se negaba a procesarlo. Pero la rabia la invadió de inmediato. Dejó todo en el hospital y regresó a Braila lo más rápido que pudo. Apenas llegó, le insistió a Rers que fuera a la policía y presentara una denuncia. Pero sin pruebas claras, la queja fue rechazada casi de inmediato. Para colmo, incluso a Bianca le costaba aceptar que su madre fuera capaz de algo así. Le resultaba difícil imaginar que alguien tan fuerte como Rers pudiera ser dominado por su madrastra. Esta incredulidad solo encendió más la tensión entre Bianca y Ramona. Las discusiones se volvieron cada vez más intensas, al punto de convertirse en verdaderos enfrentamientos físicos. Arañazos, empujones, gritos que resonaban en toda la casa. La situación se volvió insostenible. Fue necesario que el hermano de Bianca viajara desde Busú para intentar calmar las aguas. Finalmente, con la ayuda de un tío, lograron que Ramona se fuera. Ramona aceptó marcharse, pero con una condición: quería su parte de la propiedad en efectivo y la quería de inmediato. 2 semanas después, con el dinero en la mano, Ramona se trasladó a una de las casas que su difunto esposo tenía en Galay. Con efectivo en los bolsillos y varios títulos de propiedad a su nombre, se instaló cómodamente y no tardó en llamar a Sorina para que se mudara con ella. Juntas, comenzaron a vivir sin preocupaciones, entregándose a todos los placeres que se les antojaban. Para principios de 2021, Ramona y Sorina ya habían establecido una rutina. Con regularidad, contrataban hombres jóvenes para satisfacer sus deseos más oscuros. Sorina, que tenía un talento especial para negociar, siempre conseguía chicos que encajaran con sus preferencias: musculosos, tatuados, con barba o con una actitud de chico malo. A veces, si el antojo era mayor, incluso pagaban un poco más para organizar tríos. Pero en enero de 2021, empezaron a aparecer grietas en su relación. Sorina comenzó a gastar el dinero de Ramona con total libertad, usando sus tarjetas de débito sin pedir permiso. Peor aún, empezó a contratar hombres para su propio placer sin incluir a Ramona. La gota que colmó el vaso llegó un día en que Sorina invitó a un hombre a la casa, solo para ella. Ramona ni siquiera fue considerada. «¿Vives en mi casa, usas mi dinero y ni siquiera me invitas?», explotó Ramona, fuera de sí. Pero el verdadero golpe llegó después. Ramona siempre había dependido de Sorina para encontrar a los hombres adecuados. No tenía contactos propios, y la traición de su amiga le dolió más de lo que quería admitir. Para calmar la situación, Sorina organizó rápidamente otra sorpresa para Ramona. Pero cuando el hombre llegó, su indignación no hizo más que crecer. No era el tipo atractivo y encantador al que estaba acostumbrada. Era un hombre descuidado, con un olor desagradable y sin ningún atractivo. «¿Qué demonios es esto?», gritó Ramona, furiosa. «Tú te quedas con los buenos y me mandas ¿a este?». Las palabras encendieron una chispa que prendió fuego a lo poco que quedaba de su amistad. Lo que comenzó como una discusión subió de tono hasta convertirse en una pelea real. Gritos, empujones, golpes, incluso lanzamiento de ollas. Pero había un problema: Sorina, a pesar de su apariencia femenina, era biológicamente hombre. Ramona no tenía oportunidad. El resultado fue devastador. Ramona terminó en el hospital con varias heridas y pasó una semana internada. Mientras tanto, Sorina desapareció sin dejar rastro, llevándose consigo $6,000 del dinero de Ramona. Sorprendentemente, Ramona no la buscó. No denunció el robo ni intentó recuperar el dinero. Simplemente decidió seguir adelante y centrarse en reconstruir su vida. Pero había algo que no estaba dispuesta a cambiar: su naturaleza coqueta. No tardó en encontrar una nueva distracción. Inspirada por las tácticas de Sorina, decidió probar suerte en Tinder. Creó un perfil con la foto de una mujer joven y atractiva. ¿Su estrategia? Aunque su apariencia real pudiera decepcionar a algunos, confiaba en que su encanto y habilidades seductoras compensarían cualquier cosa. La primera semana no fue muy prometedora. Pero entonces, apareció Petru, un electricista de 24 años. Para su sorpresa, hicieron match y la conversación fluyó con naturalidad. De hecho,
Se llevaron sorprendentemente bien. También que las llamadas nocturnas se volvieron una rutina. Y no cualquier tipo de llamadas. Ramona se presentó como una viuda de 35 años con mucha experiencia. Petru, intrigado y seducido por su confianza, quería saber más. Quería probar más. Los dos nunca hicieron videollamadas, algo que le venía como anillo al dedo a Ramona. Por suerte para ella, el teléfono de Petru tenía la cámara rota. A veces, ella se burlaba de él en tono de broma. Qué lástima que no podamos hacer videollamadas. Sería muy divertido. Petru siempre le respondía con una sonrisa y la promesa de ahorrar para comprarse un móvil nuevo. Así podremos disfrutar mejor nuestras conversaciones, decía. A principios de marzo de 2021, después de 3 semanas de llamadas coquetas y cada vez más subidas de tono, finalmente decidieron conocerse en persona. El plan era simple. Petru iría a casa de Ramona para pasar una noche que, según ella, sería inolvidable. Incluso le sugirió que tomara algunas pastillas de resistencia antes de ir, para mantener las cosas interesantes. Pero detrás de la sugerencia había otra intención. Si Petru no estaba satisfecho con su apariencia real, al menos estaría demasiado excitado como para resistirse. El 7 de marzo de 2021, a las 9 de la noche, Petru llegó a la casa de Ramona. Y en cuanto la vio, su sorpresa fue total. La mujer con la que había estado hablando no tenía 35 años, como decía en Tinder. Tenía 55. Ramona intentó suavizar la situación, sonriendo con picardía. «Ay, cariño, es que la foto de perfil era de mi hija». Pero Petru no se tragó la mentira. Se enfureció al instante y, sin pensarlo 2 veces, se negó a seguir con la cita. Cuando Ramona intentó seducirlo en la sala de estar, él se alejó, visiblemente disgustado. Sin embargo, Ramona no era de las que se daban por vencidas tan fácilmente. Mantuvo la calma y le dijo con dulzura: «Está bien, no hay problema. Si no quieres, no pasa nada. Pero ya que viniste hasta aquí, al menos quédate un rato, toma un poco de té y descansa. Puedes irte cuando te sientas mejor». Petru dudó un momento, pero aceptó. Lo que no sabía era que Ramona tenía un plan B, un truco que había aprendido de Sorina. Mientras preparaba el té, vertió discretamente un par de somníferos en la taza de Petru. Y en cuestión de minutos, los efectos empezaron a notarse. Aunque su mente seguía alerta, su cuerpo se sentía pesado, lento, incapaz de reaccionar. Por más que intentara moverse, todo se volvía borroso, difuso. Y Ramona aprovechó la situación al máximo, cruzando un límite del que nunca podría regresar. A la mañana siguiente, Petru despertó con una furia incontrolable. Se abalanzó sobre Ramona, la golpeó, destrozó muebles, rompió la ventana delantera. Su rabia era incontenible. Los gritos despertaron a los vecinos, que llegaron corriendo y lograron sujetarlo hasta que apareció el jefe del barrio. «¿Qué demonios está pasando aquí?», preguntó el hombre, alarmado. Sin dudarlo, Petru contó todo, cada detalle de lo que había sucedido la noche anterior. Pero Ramona lo negó todo. Él quería, insistió, indignada. Fue totalmente consensuado. Los vecinos, en lugar de ponerse del lado de Petru, estallaron en carcajadas. No podían tomarlo en serio. ¿Un joven fuerte dominado por una mujer mayor? Les parecía ridículo. «Seguro que solo quiere sacarle dinero», comentó uno de ellos. Al final, no solo no le creyeron, sino que lo echaron del barrio entre risas y burlas. Y mientras Petru se alejaba, Ramona lo miró con una sonrisa triunfante. Al día siguiente, como si nada hubiera pasado, Ramona le envió un mensaje de texto. Era una burla descarada. «Qué pena que nadie te creyó. Pero bueno, si quieres, puedes volver en 2 días para una segunda cita. Esta vez, te pagaré, y si puedes traer a un amigo, aún mejor». Petru no respondió. Pero para sorpresa de Ramona, el 9 de marzo, al mediodía, él apareció en su puerta. Solo. Ramona, encantada, lo recibió con los brazos abiertos. «Sabía que regresarías», dijo, riendo. Pero la sonrisa le duró poco. En un abrir y cerrar de ojos, Petru sacó un martillo de su bolsa y lo estrelló contra su cabeza. Ramona cayó al suelo, aturdida, la sangre corriendo por su rostro. Intentó levantarse, pero Petru no le dio oportunidad.
Agarró un paraguas con punta de metal que estaba junto a la puerta y, sin titubear, se lo clavó con todas sus fuerzas. Ramona dio su último aliento en el suelo de su sala. Después, Petru salió al porche, gritando con todas sus fuerzas. Los vecinos llegaron corriendo, horrorizados al ver la escena. El jefe del barrio fue el primero en reaccionar y llamó a la policía. La investigación que siguió dejó a todos conmocionados. ¿Cómo era posible que un joven aparentemente tranquilo hubiera acumulado tanto resentimiento contra una mujer mayor? La historia era difícil de digerir. Para quienes conocían a Petru, la noticia fue aún más impactante. Sus compañeros de trabajo lo describían como un hombre reservado, callado, que solo hablaba si le dirigían la palabra. Durante los descansos, se sentaba en un rincón, con la mirada perdida, siempre metido en sus propios pensamientos. Nadie, absolutamente nadie, hubiera imaginado que terminaría envuelto en una historia tan extraña y trágica. La idea de que Petru hubiera tenido una relación con una mujer que ya tenía 3 nietos sonaba extraña, casi irreal. Y, sin embargo, fue verdad. Tristemente, esa relación y todo lo que ocurrió después lo llevaron por un camino sin retorno, terminando en prisión. Para muchos, su historia despertaba lástima, no solo por lo que vivió, sino también por la vida que terminó desperdiciando. Durante el interrogatorio policial, Petru apenas habló. Fue su abogado quien se encargó de ser su voz, guiándolo en cada paso. Con el tiempo, y solo con su defensor, Petru finalmente se abrió y contó toda la historia. El jefe del barrio también testificó en el juicio. Él pensaba que cualquier problema entre Petru y Ramona ya se había resuelto. Pero estaba claro que no era así. Casos como este suelen ser complicados. En el vecindario, muchos creían que, al ser hombre, Petru no podía haber sufrido un daño real. No podía quedar embarazado ni tenía heridas visibles, decían. Pero esa forma de pensar era completamente equivocada. El trauma no entiende de géneros, y el daño psicológico que dejan la manipulación y el abuso es tan real y doloroso como cualquier herida física. Según su abogado, fue precisamente ese trauma el que empujó a Petru al límite. Se sintió atrapado, sin nadie que le creyera ni lo apoyara. Y Ramona, con su manera de manipular, lo había acorralado emocional y socialmente. Para él, hacer justicia por su propia mano se convirtió en la única salida, el único modo de recuperar su dignidad y enfrentarse a su abusadora. Las pruebas contra Ramona no tardaron en salir a la luz. Los registros de chat y las pastillas para dormir encontradas en su casa respaldaban la versión de Petru. Pero lo que realmente cambió el rumbo del caso fue el testimonio de Bianca, su hijastra. Bianca reveló que Ramona tenía un historial de comportamiento abusivo. De hecho, su esposo, Rers, también había sido víctima. En su momento, intentó denunciarla, pero su caso fue ignorado por la policía, dejándolos desprotegidos y sin opciones. Rers testificó en el juicio, no solo para contar su historia, sino también para pedir clemencia para Petru. Además, instó a las autoridades a detener a Sorina, la amiga de Ramona, que hasta ese momento seguía libre. Durante el juicio, la familia de Petru estuvo presente en cada audiencia. Muchas veces, no pudieron contener las lágrimas. A pesar de ser un hombre callado y reservado, Petru siempre había sido el sostén de su familia. Durante la pandemia, trabajó sin descanso para ayudar a sus padres. La idea de perderlo durante años por una condena larga era un golpe devastador para ellos. Conforme avanzaba el proceso, quedó claro que Petru no solo había sido víctima de acoso, sino también de un engaño bien planeado. Ramona lo había atraído con fotos falsas, llevándolo a su casa bajo pretextos completamente falsos. Aún así, la justicia fue dura con él. Aunque había circunstancias atenuantes, fue declarado culpable de tomar la justicia por su mano y de cometer actos violentos. El tribunal lo sentenció a 12 años y 6 meses de prisión, sin derecho a fianza. La decisión fue desgarradora para su familia, pero aún así, significó un alivio en comparación con lo que la fiscalía pedía originalmente, cadena perpetua. Sin muchas opciones, decidieron no apelar. En cuanto a Sorina, la denuncia de Bianca y Rers finalmente fue tomada en serio. Sin embargo, al día de hoy, Sorina sigue en libertad, y las autoridades aún no han tomado ninguna medida en su contra. ¿Qué lecciones podemos extraer de esta historia? Puedes comentar a continuación.